Revelado, la voz embrujada que aterró a traileros en la carretera siniestra. Historias ocultas que harán temblar tu mundo. La oscuridad se cernía sobre Javier mientras su camión avanzaba por la desolada carretera del norte de México. A su alrededor, el silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el pesado motor del vehículo y el aullido del viento, como gritos lejanos de almas atrapadas entre sombras. Con cada kilómetro, las luces de las ciudades se desvanecían, dejando atrás una haz de soledad y inquietud. En su mente, se dibujaba un futuro mejor para su esposa e hijos, aquellos que lo esperaban con ansias en casa, pero un oscuro presagio se apoderaba de su ser. La voz llegó en un susurro etéreo, casi melodiosa, mientras las estrellas luchaban por brillar en la inmensidad del negro cielo. Al principio, pensó que era una alucinación provocada por el cansancio, pero pronto las palabras se volvieron nítidas, llenas de urgencia. Ayúdales, resonaba entre el sonido del motor y el eco distante. Intentó ignorarla, convencido de que era solo su mente jugando con él, pero esa voz seguía llamando, cada vez más fuerte, entregándole fragmentos de una advertencia que lo dejaba inquieto. La sensación de peligro lo envolvía, una angustia que no lo dejaba descansar. A sus paradas, notó miradas furtivas de los lugareños. Hombres y mujeres que se hablaban en voz baja, como si compartieran un secreto macabro. Javier decidió preguntarles, pero al acercarse, sus ojos se desviaban, evitando el contacto. Siguió su camino, con la cabeza llena de preguntas, pero ¿qué podía hacer él contra un mundo que compartía un horror silencioso? Un día, al detenerse para repostar, un par de policías se le acercaron. La manera en que uno de ellos lo observó, a través de una mirada penetrante, le heló la sangre. Aparentemente desinteresados por lo que pudiera contar, se encogieron de hombros y se marcharon, como si ya estuvieran acostumbrados a escuchar historias de aquel lugar. Cada nuevo viaje hacia su hogar se convirtió en una tortura. Los susurros adquirieron un tono apremiante, insinuando que sus hijos corrían un peligro inminente. A la sombra del volante, cerraba los ojos y se imaginaba escenas terroríficas, su corazón aceleraba y el sudor frío cubría su frente. La voz cada vez más clara le hablaba a gritos, era desesperante. Tu familia no estará a salvo. El acordado, la tensión lo consumía mientras un nudo horrible se formaba en su estómago. En una noche sin luna, conduciendo en la más profunda soledad, la voz emergió en un grito desgarrador que resonó en el interior de su camión. Detuvo el vehículo, las luces brillantes iluminando un grupo de hombres cuchicheando en la oscuridad. Se sentía observado, la presión en su pecho crecía al acercarse. Ellos hablan de ti, de un trato con el demonio. Escuchó fragmentos de susurros escalofriantes. Un miedo abrumador lo envolvió, y una verdad aterradora emergió entre los ecos. Su seguridad, su confianza, todo había sido una farsa tejida en un mundo corrupto. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier, atrapado entre la incredulidad y el pavor, sintió que su corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera tomar una decisión, una figura en la penumbra se interpuso frente a él, envuelta en un aura inquietante. Un sudor frío le recorrió la espalda. Allí, en aquellos huesos expuestos del miedo y la traición, se dio cuenta de que debía enfrentar la corrupción que había estado ignorando. La voz burlona regresó, resonando con verdades olvidadas. ¿Logrará Javier deshacer el entramado de horror que acecha a su familia, o caerá en un destino aún más sombrío? Javier se encontró paralizado, las palabras temblorosas de la voz resonando en su mente. La figura de la penumbra se acercó más, la luz de sus faros proyectando sombras aterradoras sobre su rostro. Era un hombre alto, con una expresión que mezclaba desesperación y temor. Tú eres el elegido, murmuró con un hilo de voz que heló la sangre de Javier. La idea de ser el elegido lo golpeó con fuerza. ¿Quién era este hombre, y por qué lo seleccionaban?
Mientras la figura avanzaba, Javier no pudo evitar recordar las leyendas contadas a media voz entre los camioneros sobre un pacto oscuro, sobre almas vendidas en la carretera. Tenía que escapar, pero sus pies parecían pegados al asfalto, atrapados en esa conexión repulsiva que emanaba del desconocido. El extraño, en un estremecedor giro de acontecimientos, extendió una mano temblorosa. Ellos vienen por tus hijos, ya firmaste el trato sin saberlo. Solo hay una manera de salvarlos. Javier sintió que se le cortaba la respiración. Las imágenes de su familia fluyeron por su mente como corrientes heladas, el rostro de su esposa, la risa de sus pequeños, todo en peligro por su propia ignorancia. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz quebrada, un rayo de temor desgarrando cada palabra. La figura sonrió, y en ese instante, Javier vio algo inhumano en sus ojos, una malicia antigua que le dejó un vacío helado en el estómago. Primero, debes confrontar al demonio. Él es quien ha cercenado el hilo de tu vida, la voz volvió a llamarlo, un murmullo constante que lo instaba a escuchar. No hay tiempo, Javier, tu familia no entiende el peligro. En cada viaje, te alejas más de ellos. Deben saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Rápidamente, la escena en su mente cambió, apuros, automóviles destrozados, una figura oscura acechando a sus hijos mientras se reían en el patio de su casa. La visión lo consumió y su corazón se aceleró. ¿Cómo puedo liberar el pacto?, preguntó. ¿Qué debo sacrificar? El hombre le hizo un gesto hacia el oscuro camino detrás de él. Sigue la carretera. Te llevará al lugar donde todo comenzó, donde firmaste tu destino. Allí encontrarás respuestas, o perderás lo que más amas. Con un último vistazo a Javier, se desvaneció en la oscuridad, como humo en el viento. Sin pensarlo, Javier se metió nuevamente en su camión y giró la llave. El motor rugió y la luz de sus faros iluminó la carretera vacía frente a él. El miedo se apoderaba de su cuerpo, pero una chispa de determinación comenzó a despertar dentro de él. No podía perder a su familia, debía enfrentarse a lo desconocido. Con cada kilómetro recorrido, la voz en su interior crecía, mezclándose con el sonido de su motor. Ve a la verdad, ellos te esperan, repetía, como un mantra que lo empujaba hacia adelante. De pronto, las luces del tablero del camión comenzaron a parpadear. No puede ser, pensó, mientras el vehículo titubeaba y empezó a desacelerar sin razón. La carretera se tornó oscura, como si una sombra espesa intentara atraparlo. Justo cuando la desesperanza lo invadía, un rayo de luz brilló a lo lejos, en la distancia. ¿Qué es eso?, se preguntó, mientras frenaba de golpe. La voz se interrumpió. Javier salió del camión y se adentró en la bruma, sintiendo que sus pasos resonaban en el suelo helado. Una figura brillaba al fondo, y a medida que se acercaba, la sensación de ser observado regresó con fuerza. Algo lo seguía, acechando entre la neblina, y justo en el instante en que escudriñó la figura luminosa una risa diabólica rompió el silencio nocturno. Bienvenido a tu destino, Javier. La voz cargada de otros mundos se burló de él, envolviendo la escena en una presión ominosa. Su corazón palpitó desbocado. ¿Qué terrible verdad encontraría? ¿Sería él la respuesta que sus hijos necesitaban, o simplemente el sacrificio necesario en este juego siniestro? La bruma lo atrapaba, y la figura se desvanecía. ¿Sería la última oportunidad para salvar a su familia, o un camino sin retorno hacia una perdición? La sombra del terror se cernía sobre él, y en ese instante, Javier supo que el verdadero miedo apenas comenzaba. Javier sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La risa se desvaneció, pero el eco de la voz se apagaba lentamente, dejándolo en un mundo desolado de sombras y misterios. Su visión se ajustó, y la figura luminosa que antes parecía lo suficiente brillante como para mostrarle la verdad ahora solo era un destello borroso en la neblina. Caminó despacio, la respiración agitada y el sudor frío recorriendo su frente. Debo encontrar las respuestas, pensó, aferrándose a la posibilidad de rescatar a su familia de la oscuridad. Pero la incertidumbre le desgarraba el alma. ¿Cómo enfrentaría lo inevitable? En el fondo, sabía que debía confrontar su pasado, aquel pacto oculto del que nunca había tenido conocimiento. De pronto, un crujido rompió el silencio a su alrededor. Javier se detuvo, el corazón en la garganta. La bruma se espesaba,
llenando cada rincón de un pavor palpable. Se giró bruscamente, y en la penumbra apenas divisó una figura al acecho. Sus rasgos no eran humanos, y el brillo en sus ojos era como el fuego más oscuro que jamás había visto. Te esperaba, murmuró la sombra con una voz profunda que vibró en el aire como un tambor. Finalmente has llegado. El regalo que guardabas debe ser entregado. Las palabras llevaban un peso, como si cada sílaba hubiese sido sembrada en la tierra desde tiempos inmemoriales, esperando a ser cosechada. Javier retrocedió, cercado por la fatalidad. No, no puedo, balbuceó, sintiendo que sus defensas se desmoronaban. Mis hijos, ¿por qué ellos? La sombra sonrió, revelando dientes afilados, como dagas en plena luz. Ellos son el precio de tu ambición. Cada kilómetro, cada carga, les ha acercado a mí. Ahora, o renuncias a lo que has construido, o ellos pagarán el precio. Desesperado, Javier analizó su entorno. A su izquierda, una figura conocida se perfilaba contra la luz tenue, pero no era el consuelo que esperaba, era su propia imagen reflejada en un espejo distorsionado, mostrando un rostro pálido, consumido por el miedo. No puedo dejar que esto suceda, se dijo, apretando los puños con fuerza. Elige, Javier. La sombra avanzó, sus pasos resonando como un tambor en la distancia. Hay un camino que puede revertir el trato, un sacrificio que será pesado, pero necesario. Se escucharon más risas, esta vez como un coro de almas atormentadas. La atmósfera se tornó pesada, y el aire se fragó con un olor a fuego y azufre. Solo tú y tus decisiones pueden cambiar lo que te espera, continuó la sombra. Así que, ¿te atreves a realizar el sacrificio? El dilema se evidenció ante él. ¿Qué debía perder para salvar a su familia? Su mente zumbaba con pensamientos sombríos, y en ese momento, comprendió que su destino no sería solo personal, sino que afectaría a todos a su alrededor. Estaba atrapado en un juego macabro, donde cada movimiento podría ser su último. Recorrió el camino con determinación, sin saber que la sombra le seguía, susurrando al oído pensamientos oscuros, cada paso más pesado que el anterior. Al final del sendero, una antigua cabaña se alzaba, rodeada de un aura de descomposición, como si las paredes mismas estuvieran pegadas con secretos siniestros. Cuando la puerta crujió al abrirse, un susurro ardiente lo atrajo hacia adentro. Aquí encontrarás lo que necesitas, y lo que temes. La cabaña estaba llena de objetos extraños, talismanes, libros viejos, y un objeto en el centro que parecía pulsar como un corazón. Era el talismán del pacto. A medida que se acercaba, la sombra se hizo más densa, mostrándose como una figura más definida ahora, ojos ardientes. Dale el objeto a cambio de tu libertad, o de ellos. Javier se sintió morir un poco al tomar la decisión. Tenía que elegir entre lo que estaba dispuesto a sacrificar y lo que realmente amaba. Mientras la neblina lo rodeaba nuevamente, una voz resonó en su mente: ¿qué es lo que verdaderamente vales? La risa se convirtió en un eco escalofriante y Javier sintió que se ahogaba en un mar de incertidumbre. La lucha entre la oscuridad y la luz apenas comenzaba y, del otro lado de la puerta, el destino de su familia esperaría a ser sellado, pero ¿qué precio estaba realmente dispuesto a pagar? Javier se sintió atraído hacia el talismán, su brillo pulsando intensamente, como si llamara a su propia esencia. La sombra dio un paso adelante, su aliento helado susurrando secretos olvidados al oído de Javier. Este amuleto fue creado para atar almas, para cumplir deseos, pero también conlleva sacrificios. ¿Estás listo para pagar el precio? El corazón de Javier latía con fuerza, inundado por un torrente de emociones. Pensó en sus hijos, en cada risa, en cada abrazo que anhelaba recuperar. El talismán centraba su atención, mientras el entorno se desvanecía. La realidad se tornaba borrosa, y solo existía él y el oscuro pacto que lo despojaba de su humanidad. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, la voz temblorosa de miedo y desesperación. La sombra sonrió, revelando su dentadura afilada, un gesto que no prometía otra cosa que dolor. Tu alma, Javier. O una parte de ella. Renunciar a tus empujes, a tus deseos egoístas. Lo que siempre has querido cambiar en tu vida es lo que debes entregar. Javier sintió un nudo en el estómago. La elección pesaba como plomo en su mente.
¿Qué quedaría de él, si optaba por un sacrificio tan colosal? Sus pensamientos se tornaron en fragmentos oscuros, colisionando en un remolino de oportunidades perdidas. Tenía que actuar antes de que el tiempo se agotara. Un ruido desgarrador rompió la atmósfera tensa, las risas distorsionadas florecieron en el aire como ecos malignos, llenando la cabaña con su presencia. Cada segundo que desperdicias es un latido menos para ellos, balbuceó la sombra, intensificando su mirada, como si supiera que su debilidad lo consumiría. Javier retrocedió 2 pasos, sopesando su humanidad contra el amor por sus hijos. Recordó las noches abrazados en su hogar, el calor de sus risas, el brillo en sus ojos. «¿Y si decido dar la parte que jamás podré recuperar?», murmuró, observando el talismán. El objeto parecía temblar, como si respondiera a sus pensamientos, un heraldo de lo que vendría. «Lo que des a cambio abrirá un nuevo capítulo de tu vida, cargarás con lo que dejes atrás». La sombra se acercó más, el aire a su alrededor adquiría un tono espeso, casi aplastante. ¿Lo entiendes? Tus deseos, Javier, tienen un costo, pero el amor siempre será tu salvación. Las palabras resonaron en su mente mientras su corazón golpeaba con fuerza. La idea de perder la conexión con sus seres queridos lo horrorizaba, pero la sombra parecía un camino directo hacia la salvación. «Hay otra forma», arriesgó, impulsado por la desesperación. «¿Qué pasaría si me uniera a ellos? Si me vuelvo uno con el pacto, podría protegerlos». La figura pareció dudar, parpadeando como si la idea le sorprendiera. «Eso conlleva riesgos, no todos aquellos que toman esa decisión regresan». La advertencia en su voz era profunda, como un eco de advertencias antiguas. «Tengo que intentarlo», afirmó Javier, su voz resonó con una nueva determinación. «No puedo abandonarlos a su suerte». Pero al pronunciar esas palabras, el talismán zumbó y la sombra se lanzó hacia él. Un vendaval de viento helado envolvió la cabaña, haciendo que los objetos temblaran y los talismanes cayeran de las estanterías, estallando en pedazos. Javier se tambaleó, gritando por sus hijos, mientras un gusto de llama y oscuridad lo rodeaba, atrapándolo en la vorágine del poder, llevándolo hacia lo desconocido. Los ecos de risas crecían, y en un instante, todo se detuvo. «Bienvenido a tu nueva vida», resonó la sombra con una voz oscura y burlona. Javier cerró los ojos, y en un destello de horror, comprendió que era lo que había perdido. La luz se apagó a su alrededor y cuando volvió a abrirlos, se encontró frente a una entrada sombría donde otras almas atormentadas esperaban, mirándolo con la desesperanza de quien ha pagado el precio más alto. «¿Estás listo para despertar o para morir de nuevo?», susurró la sombra, desapareciendo entre las sombras. Algunos sentimientos no pueden medirse, y la angustia lo abrazó. Javier entendió que un nuevo camino se abría, oscuro y retorcido, y mientras el eco de su decisión se cernía sobre él, una pregunta aterradora surgió en su mente: ¿podría alguna vez regresar de esta selva de sombras? Las risas comenzaron nuevamente, pero esta vez llevaban su nombre. El aire era denso y pesado, una mezcla de desesperación y tensión palpable que envolvía a Javier. Estaba rodeado de almas perdidas, sombras de quienes también habían hecho pactos con la oscuridad. Miradas vacías lo atravesaban, como si escudriñaran su esencia. En el fondo, él quería gritar, buscar salida, pero el terror lo mantenía cautivo. Un latido extraño marcaba el ritmo del lugar, resonando en sus oídos como el sonido de una puerta cerrándose. Las risas, antes lejanas, ahora se sentían omnipresentes, burlonas, rodeándolo. «Bienvenido, nuevo integrante», gritó un alma desgastada, su risa resonando en la penumbra. Javier dio un paso atrás y su mirada se desvió hacia lo que parecía un camino oscuro que serpenteaba entre las almas, un camino del que emanaba un brillo inquietante. «¿Qué es esto? ¿A dónde me llevan?», preguntó, su voz temblando. Nadie respondió. Las sombras lo rodeaban, empujándolo hacia adelante con una fuerza invisible. El talismán seguía en su mente, pulsando, como si vibrara bajo la presión de cada pensamiento perdido. «Recuerda por qué estás aquí», murmuró una voz suavemente burlona que provenía de la sombra que lo guiaba. «Tus deseos pueden cumplirse, pero ¿qué estás dispuesto a entregar para que eso suceda?». Un frío gélido le recorrió la columna vertebral. La idea de lo que había sacrificado se hizo más clara. Sus hijos. Todo lo que había sido.
La imagen de sus sonrisas lo golpeó con un dolor punzante. No los dejaré, no los olvidaré, susurró, más para convencerse a sí mismo que para los demás. La sombra se detuvo y lo miró, su sonrisa revelando una fila de dientes afilados. ¿Te crees un héroe? ¿Qué es un héroe ante el poder del deseo? Las palabras fueron como un cuchillo, cortantes y profundas. Javier se sintió abrumado, las risas crecieron alrededor, como una tormenta que aullaba de risa. Si quieres lo que has perdido, entonces debes encontrar la forma de reclamarlo. Pero ten cuidado, cada emoción cobra su precio, advirtió la sombra mientras la oscuridad las envolvía, arrastrándolo hacia una nueva visión. De repente, apareció ante él una escena distorsionada. Sus hijos, felices en el hogar, pero hubo algo inquietante en su risa, en la forma en que jugaban. ¿Qué es esto?, gritó, intentando acercarse, romper la barrera que los separaba de ellos. Una ilusión, un atisbo de lo que podrías tener de nuevo, dijo la sombra, sus palabras como serpientes que se enroscaban en su mente. Pero no será gratis. Javier comprendió que había una conexión entre lo que quería recuperar y el oscuro paisaje que lo rodeaba. Debía elegir, enfrentarse al eco de la oscuridad o sumergirse más en sus secretos. ¿Qué tengo que hacer? Dime, ahora. Exigió, con la voz tensa y firme. La figura oscura le dio un paso al frente. Debes despojarte de tus miedos. Entregar lo que defiendes más. Tu vida, tu voluntad. Al hacerlo, el camino hacia ello se abrirá. Los ecos de risas distorsionadas se transformaron en gritos. Almas alrededor de él comenzaron a retorcerse, exhibiendo el precio que habían pagado. Algunos se desvanecían en la penumbra, otros caían de rodillas, gritando en agónica desesperación. No puedo. No me llevarás, gritó Javier, el pánico surgiendo en su pecho. Pero la sombra lo ignoró, mientras los gritos aumentaban, convirtiéndose en un coro aterrador que llenaba cada rincón. Las risas de tus hijos son solo un eco, Javier, una lección de lo que significa perderse en el deseo. La voz era burlona, como si disfrutara de su tormento, y entre el caos, una visión errática de sus hijos brilló en su mente, su amor y su dolor se enredaron en su pecho. Cada risa desvaneciéndose, cada abrazo imposible lo desgarraba desde adentro. ¿Y si decido llevarlos conmigo? Pero todo se oscureció. Las risas se convirtieron en llantos agónicos, y antes de que pudiera hablar, el suelo tembló bajo sus pies. Una grieta se abrió, un abismo negro le sonrió, dispuesto a tragarlo. ¿Qué elegirá el nuevo alma? ¿El amor o el sacrificio?, resonó la sombra, mientras el abismo lo absorbía. Javier se dio cuenta de que su tiempo se había agotado y, mientras la oscuridad lo envolvía por completo, una pregunta horripilante surgió en su mente: ¿cuánto estaría dispuesto a perder por recuperar un amor que ya no le pertenecía? Y en ese momento de horror, supo que una decisión final se acercaba. Javier sintió un vacío inmenso al caer en la oscuridad. Una sensación helada invadió su cuerpo, como si cada átomo de su ser estuviera siendo drenado. Los ecos de los llantos lo rodeaban, susurros de almas atormentadas que clamaban por liberación. No sabía cuánto tiempo había pasado en ese abismo, pero un atisbo de luz comenzó a brillar en la distancia, como un faro en la niebla. De repente, la luz lo engulló, y la caída se detuvo. Se encontró de pie en un camino desolado, en medio de un bosque sombrío. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y la atmósfera se volvía más pesada a cada segundo. Recordó la advertencia de la sombra: el precio del deseo. ¿Dónde estoy?, murmuró, mirando a su alrededor con desconfianza. La bruma se arremolinaba a su alrededor, como si el bosque mismo respirara, y un sentimiento de desasosiego se apoderó de él. En el suelo, hojas secas crujieron bajo sus pies al avanzar, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a su presencia. Escuchó un susurro distante, como un eco de risas infantiles, y su corazón dio un vuelco. «Déjenme ir», gritó, pero su voz se perdió en el aire. Las risas continuaban, burlonas y vacías. «Vuelvan, por favor», suplicó, sintiendo cómo la desesperación destruyó sus labios. No solo era el eco lo que lo atormentaba. Se dio cuenta de que no estaba solo. Siluetas emergieron de entre los árboles, almas similares a las que había visto en el abismo.
Eran imágenes de aquellos que habían caído en la misma trampa, forzadas a experimentar eternamente sus propios lamentos y anhelos rotos. Uno de ellos, un hombre joven con ojos pálidos, se acercó a él. «Tú también buscas a tus seres queridos», susurró, y su voz tembló. Había una mezcla de compasión y advertencia en su tono. «Aquí, todos pagamos un precio, pero cada elección te acerca más a la locura». Javier, aún temblando, se mantuvo firme. «¿Qué debo hacer? ¿Dónde puedo encontrarlos?». El joven sonrió, pero sus ojos reflejaban un profundo dolor. «Debes enfrentarte a tus miedos. El camino es oscuro y lleno de trampas. Lo que deseas no siempre es lo que necesitas». Las palabras resonaron en su mente con un eco siniestro. Mientras los murmullos lo envolvían, Javier recordó la imagen de sus hijos. En su mente, eran la luz. «No puedo quedarme aquí, debo encontrarlos». Y a medida que afirmaba su determinación, una energía oscura pareció imbuir el aire. Las sombras empezaron a tomar forma. Una figura alta emergió del bosque, era la misma sombra que lo había guiado antes. «Has entrado en territorio peligroso, Javier, muy peligroso», dijo con una voz que sonaba como un susurro agudo y malicioso. «Este es el lugar donde los deseos se convierten en pesadillas. Solo necesito verlos». «Los recuperaré», repitió Javier, su voz firme, aunque su corazón palpitaba desbocado. La sombra soltó una risa helada. «¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo? ¿A sacrificar todo lo que te queda?». Javier sintió el sudor frío en su frente al darse cuenta de lo que implicaban esas palabras. Sin embargo, el amor por sus hijos era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Su voluntad ardía en su pecho, las sombras comenzaron a moverse con prisa, arrastrándose hacia él como bestias en cacería. Quiso dar marcha atrás, pero comprendió que no había salida. Debía elegir, y velozmente pensó que cualquier camino lo conduciría a sus hijos. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que el abismo de la desesperación lo acechaba, listo para devorarlo de nuevo. La sombra sonrió con malicia. «Deberás atravesar el bosque y ofrecerte a la oscuridad. Cada paso que des, sentirás cada una de tus decisiones. Solo así podrás llegar a donde perteneces». Y en ese momento, sintió que el aire se volvía a cargar de terror. Un instinto primitivo le decía que las sombras eran su mayor enemigo, pero al mismo tiempo, su única esperanza. Ya no solo era su amor lo que estaba en juego, sino su propia alma. Javier dio un paso adelante, pero la incertidumbre lo detuvo. ¿Era realmente esta la única forma de recuperar lo que más amaba? Con el corazón latiendo con fuerza, mientras las sombras danzaban a su alrededor, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras se adentraba en el bosque, las risas distorsionadas se transformaron de nuevo en susurros, y en su mente resonó una nueva pregunta: ¿qué era realmente lo que estaba dispuesto a sacrificar para regresar a sus hijos? El aire se volvió denso y frío a medida que Javier avanzaba por el bosque. Cada paso crujía, no solo por las hojas secas que cubrían el suelo, sino por el peso de las decisiones que sabía que lo aguardaban. Las sombras se agolpaban a su alrededor, burlándose de él con ecos lejanos. Se tapó los oídos, pero las risas infantiles se intensificaron, haciendo vibrar su pecho con un terror íntimo. «¿Qué es esto?», se preguntó, tratando de mantener la calma. La advertencia de la sombra resonaba en su mente, cada palabra amenazante más inquietante que la anterior. «Las decisiones son dolorosas, Javier. Cada una te acerca a la locura». Un estremecimiento le recorrió la columna vertebral. Al fondo, la figura de un niño apareció brevemente entre los árboles, con un aire familiar. Era igual a su hijo menor, con una sonrisa que lo atravesaba como un puñal. «Papá, ven», dijo el pequeño, su voz fluyendo como miel, dulce pero peligrosa. «No», gritó, su corazón acelerado queriendo romper su pecho. Javier empezó a correr hacia el niño, pero cada zancada lo arrastraba en la dirección opuesta. Las sombras crecían, envolviéndolo mientras comenzaban a murmurar su nombre, como si fuera un canto de sirena atrayéndolo a un destino oscuro. Él se detuvo de golpe, respirando entrecortadamente. En su mente, las imágenes de sus hijos chocaban con recuerdos dolorosos. Recordó las risas compartidas, las promesas de un futuro juntos.
Todo lo que había perdido y lo que estaba dispuesto a sacrificar para recuperarlo, pero ¿a qué costo? ¿Acaso se convertiría en un alma más atrapada en este lugar tumultuoso? El joven de ojos pálidos apareció de nuevo, esta vez más claro. Su expresión superviviente dejó ver una mezcla de compasión y desesperación. No puedes dejar que te atrapen, lo quieres tanto que has comenzado a convertirte en ellos, advirtió. Te están esperando. Te conocerán. No puedes ser suave. Ellos se alimentan de tu falta de decisión. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Javier, la voz un hilo de angustia. El joven extendió una mano, mirándolo fijamente. Recuerda quién eres. No olvides tu propósito. Tus hijos no son solo sombras de un pasado. Son tu luz, y eso es lo que te protegerá. Pero debes estar preparado para lo más doloroso, enfrentar todo lo que has temido perder. Antes de que pudiera responder, la oscuridad pareció cobrar vida. Un vórtice de sombras comenzó a girar en torno a ellos, y el eco de risas se tornó en gritos desgarradores. Javier sintió que la locura empezaba a asomarse, como una niebla que desdibujaba sus recuerdos. Siguió adelante, decidido. Pero a cada paso que daba, las sombras parecían pulsar como un latido, llenando el aire con un aroma a desesperación. Un grito desgarrador resonó detrás de él, y Javier se detuvo en seco. No quería girar, no quería ver. Sabía que era el grito de sus hijos. Finalmente, se dio la vuelta, y allí estaban las siluetas de sus pequeños, atravesadas por la oscuridad. «Papá», gritaron a la vez, y sus voces eran un canto de angustia y amor. El corazón de Javier se rompió en 1000 pedazos. «No. Eres solo una ilusión», gritó, pero el terror se le aferró al pecho. Las sombras danzaban, y él sintió que caía de rodillas, entregándose al caos. «¿Qué debo hacer?», aulló al vacío. La sombra, de pie a su lado, lo miró con una sonrisa cruel. «Dame lo que más valoras. Hazlo, y tendrás lo que deseas». Las risas y gritos a su alrededor se intensificaron. Javier se dio cuenta de que estaba en un laberinto de decisiones imposibles. La sombra había plantado su semilla del miedo en su corazón, burlándose de la desesperación humana. Con un último grito de angustia, Javier cerró los ojos, sintiendo el vacío consumirlo. «No voy a dejar que esto me derrote». Pero en ese instante, un relámpago de luz brilló en sus pensamientos. La solución a su dilema. Con un grito de determinación, se enfrentó a la oscuridad que lo rodeaba y se preguntó a sí mismo, ¿qué es realmente lo que estoy dispuesto a sacrificar? Las sombras titubearon, como si no supieran cómo reaccionar. Entonces, en un momento de luz ingrávida, una figura apareció en el horizonte. Javier parpadeó, el aire se tornó espeso de nuevo. ¿Era su familia? ¿Una oportunidad de escapar? Javier, resonó la voz de su esposa. Pero el eco de la oscuridad también se realzó. La verdad estaba al borde de ser revelada. ¿Podría él realmente salvarlos, o estaba a punto de sumergirse más hondo en la pesadilla? La respuesta lo desbordaba, al igual que el terror. El bosque lo miraba con ojos hambrientos, esperando su decisión. El bosque pareció cobrar vida. Las sombras, antes meras siluetas, se retorcían como serpientes, susurrando secretos oscuros que reverberaban en los oídos de Javier. La voz de su esposa lo llamó de nuevo, ecos de amor entrelazados con la desesperación. «Javier, ven a mí», resonó, como un faro en la tormenta, pero la voz de la sombra se superpuso, burlona y estridente. «¿Qué has decidido, Javier? La vida o el sacrificio tú eliges». Las imágenes de su familia titilaban frente a sus ojos, bailando entre la luz tenue y la oscuridad. Recordó las noches en que su esposa le sonreía mientras cocinaba, los abrazos cálidos de sus hijos, sus risas llenando la casa. Pero ese recuerdo comenzó a desvanecerse, devorado por la vorágine de terror que lo rodeaba. Las risas de sus pequeños ahora se tornaron en lamentos lastimeros, como si las sombras se burlaresen de sus corazones rotos. «Puedo sacarlos de aquí», gritó, aunque sabía que su voz se perdía en el aire gélido. Se aferró a la esperanza, una luz tenue en medio de la oscuridad apabullante. «Si eres una ilusión, entonces no puedes controlar mi voluntad». A cada palabra que pronunciaba, las sombras retrocedían,
inquietas. Javier sintió un pequeño impulso de fuerza, un fuego que le brotaba desde el interior. Entonces, como si hubiera tocado la vena de la verdad, los ecos de los gritos se transformaron en un murmullo más suave, más acogedor. ¿Qué harías para verte a ellos de nuevo?, preguntó la sombra, acercándose. Su rostro se transformó en el de su esposa, sus ojos oscuros y profundos, llenos de lujuria y miedo. Dame lo que más amas. Es todo lo que deseas. No, no me engañarás, afirmó Javier, pronunciando cada palabra con firmeza. Lo que más me importa no es un objeto, ni aún una vida. Es el amor que compartimos. Nunca lo entregaré, la sombra se retorció, como si intentara asimilar su negativa. Eres más fuerte de lo que pensé. Pero tus decisiones no solo te involucran a ti. También afectan a los que amas. De pronto, el bosque pareció vibrar. Un sonido sibilante, como un viento que arrastra hojas secas, llenó el aire. Las imágenes de sus hijos fueron sustituidas por escenas distorsionadas, su familia atrapada en una malla de sombras, sus rostros distorsionados por el terror. Javier. Alguien chilló con desesperación. Era su hija mayor, atrapada entre las sombras, sus ojos llenos de pánico. La desesperación de un padre lo inundó, una oleada de amor y miedo a la vez. No. Javier, ayúdame. Por favor. La súplica atravesó su corazón, Javier sintió como el dolor se apoderaba de su pecho. La sombra, alimentándose de su angustia, se reflejó en su rostro de nuevo. Ahora lo ves. Ellos sufren por tu debilidad. Si deseas salvar a tus hijos, debes decidir si eres capaz de sacrificarlo todo, incluso tu cordura. El aire se volvió aún más denso. Las sombras se unieron a su alrededor, creando un torbellino de caos que lo empujaba hacia el abismo. Sus brazos comenzaron a temblar, sus rodillas a fallar. Por favor, salgan de ahí. Les prometo que los rescataré, imploró, sintiendo la fragilidad de su propia voz. De repente, un grito cortante resonó, diferente de los demás, y el bosque se quedó en silencio. Todo parecía estar inmóvil por un instante aterrador. Se acercó rápidamente a la figura de la sombra, con temor y determinación luchando en su interior. Déjalos ir. No te tengo miedo. Las sombras titubearon a su alrededor, y en medio del terror, su grito resonó, como un eco que retumbaba en toda la vasta oscuridad, pero esa calma momentánea fue bruscamente interrumpida. Una figura emergió de las sombras, era él, pero con una mirada oscura reflejada en sus propios ojos. ¿Realmente puedes salvarlos, Javier? ¿O simplemente estás perdiendo la batalla contra ti mismo? No. Exclamó, ahora sintiendo que el suelo temblaba. La lucha entre el amor que sentía por su familia y la sombra que lo acechaba estaba al borde de estallar. ¿Podrían las sombras haber tomado el control de su mente? Se estaba transformando en el monstruo que había tratado de evitar. La sombra sonrió, mostrando colmillos desgastados, y en un susurro, dijo, todo depende de ti. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad más dolorosa de todas? Y así, en el cruce de caminos entre la luz y la oscuridad, Javier se dio cuenta, el verdadero terror no eran las sombras, sino lo que había en su interior. En ese momento, el bosque cobró vida nuevamente, lanzando un grito ensordecedor. Todo terminó en caos y la inquietante sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder. Los murmullos crecieron en intensidad, y Javier sintió que un desenlace se acercaba. ¿Qué harás, Javier? ¿Qué harás para salvarlos? Las sombras lo miraban, esperando su decisión final. El aire se hizo espeso y la oscuridad se concentró alrededor de Javier. Lo invadió un escalofrío cuando comprendió que las sombras no solo representaban su miedo, sino las verdades inconfesables que llevaban años enterradas en su corazón. ¿Era él el verdadero monstruo aquí? Las risas de sus hijos habían sido reemplazadas por susurros desgarradores que se retorcían en su mente. La sombra, con su rostro distorsionado, se acercó lentamente a él, como un depredador que saborea el momento antes de atacar. Tus pensamientos te traicionan. ¿Vas a intentar salvar a tus seres queridos, o simplemente a ti mismo? Su voz tenía un eco que reverberaba, como si cientos de almas atormentadas se unieran en ese instante. No.
Mi amor por ellos es más fuerte que cualquier sombra que me aceche, gritó Javier, pero su voz tembló, traicionando su incertidumbre. Un viento helado sopló, y la imagen de su hija atrapada en las sombras volvió a aparecer, sus ojos llenos de terror y súplica. Papá, por favor. No me dejes aquí. El corazón de Javier se desgarró. En su mente, los recuerdos de risas y juegos se transformaron en horror. Era como ver una película aterradora donde no podía cambiar el desenlace. ¿Y qué harías para salvarla? La sombra se aproximó más, casi rozando su pecho. ¿A qué estás dispuesto a renunciar, Javier? ¿Tu paz? ¿Tu cordura? ¿O, tal vez, tu propia vida? Un fuego ardía en su interior. Nunca entregaré lo que me hace humano. Nunca. Su voz resonó con más fuerza, atrayendo la atención de las sombras que temblaron, inquietas por la resistencia de Javier. De repente, el eco de los gritos se convirtió en un murmullo caótico, como si todos los presentes en el bosque se pronunciaran en un coro de desesperación. Las sombras comenzaron a formar figuras de recuerdos perdidos. Ahí estaban sus hijos, riendo, jugando en el patio de casa, su esposa, cocinando y sonriendo. Pero todo eso se distorsionó en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en visiones de sufrimiento. ¿Sabes qué es más aterrador que perderlos? Nunca haberlos tenido en primer lugar. La sombra sonrió, sus colmillos brillando en la oscuridad. Esa podría ser la realidad que enfrentas si sigues resistiendo. Javier sintió un frío que le atraviesa los huesos, pero en ese momento, decidió que no iba a rendirse. Con cada grito que resonaba, con cada sombra que acechaba, su determinación creció. Se giró hacia la sombra que lo atormentaba. Si deseas algo de mí, tendrás que luchar por ello. No me puedes romper. Las sombras se agitaron en respuesta, como serpientes listas para atacar. La figura de su hija se desvaneció con un grito desgarrador que aumentó la tensión en su pecho. Papá. No dejes que esto te consuma. No voy a dejar que esto me consuma, exclamó Javier con la furia que solo un padre puede sentir. En ese momento, con una rabia desbordante, comenzó a avanzar hacia la sombra, pero el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies, como si el mismo bosque intentara reclamarlo. El abismo parecía llamarlo, una voz sibilante susurrándole al oído cosas que no podía resistir. Tu amor no es nada comparado con el sacrificio que se avecina. La lucha interna era clara. Las sombras lo rodeaban, sus ojos vacíos observaban su resistencia con un interés casi enfermizo. Javier sintió que caía en el abismo, pero antes de tocar fondo, una luz tenue apareció en la distancia, un rayo de esperanza. Debo llegar a ella, pensó con tanta claridad que, por un momento, sintió que todo se detenía. Cuando alzó la mano, la luz se expandió, iluminando el sendero del terror. Las sombras se echaron a un lado, como si su luz las quemara. Sin embargo, el rostro de su esposa surgió de la oscuridad. «Javier, ¿me escuchas?» Su voz, distorsionada por el miedo, atravesó el aire. «Sí», gritó, intentando aferrarse a la imagen de su amor. Pero la sombra de su doble se interponía. Su versión oscura sonrió con maldad. Nunca podría ser tan fuerte como ella. ¿Cuál es la verdad que has estado escondiendo? Javier se estremeció al escuchar esas palabras. Había algo en ellas que lo hizo dudar, lo llevó a mirar dentro de sí mismo, el oscuro rincón que había mantenido sellado. ¿Qué verdad había reprimido tanto tiempo? El abismo se movió de nuevo, como un monstruo que despertaba, y las sombras volvieron a girar a su alrededor. Las visiones se intensificaron. Un último grito de desesperación resonó en sus oídos, pero esta vez no era su hija, era su propio grito ahogado, un eco de resignación. ¿Estás listo para reconocer quién eres realmente, Javier?, preguntó la sombra doble, acercándose con paso firme. Con una última sacudida de determinación, Javier gritó al vacío: «Estoy listo para enfrentar la verdad, cueste lo que cueste». Y así, el bosque tembló una vez más, pero esta vez no era solo un grito de terror, era un llamado. Algo cambiaría esa noche, inevitablemente. La oscuridad se interrumpió con una chispa brillante, como si el propio universo se preparara para revelarle el secreto que había querido ocultar, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor.
La decisión que había tomado lo llevaría a un lugar donde incluso el cielo se tornaba oscuro, y la verdad era más aterradora que la muerte misma. ¿Qué revelaría este camino oscuro que había elegido? Javier sintió cómo la bruma comenzaba a despejarse ante su grito de desafío. Una luz tenue, casi celestial, surgía en el horizonte. Las sombras, momentáneamente desorientadas, retrocedieron y el aire frío comenzó a calmarse. Sin embargo, la sombra que se había convertido en su principal tormento seguía ahí, con su risa burlesca resonando en el aire como un eco hiriente. ¿Te crees valiente? Es solo un juego, Javier, ripostó la sombra, su figura temblando con una energía caótica. Pero esta vez, Javier estaba listo. La resolución ardía dentro de él como un fuego que no podría ser apagado. No tengo miedo de ti, ni de lo que puedas sacar de mí. Y con esas palabras, el entendimiento brotó en su mente, las sombras que lo rodeaban empezaron a desvanecerse, revelando fragmentos de su vida anterior, su hogar, su familia, momentos llenos de risas y amor. Recordó la luz en los ojos de su esposa, el abrazo cálido de sus hijos. Pero también había miedo, tristeza, y aquellos secretos oscuros que había evitado enfrentar, los demonios de su propia ambición que habían creado el trato que lo ataba a este lugar. Tu culpa no solo es mía, es nuestra, afirmó Javier, elevando su voz con un firme eco que hizo vibrar el aire. No me doblegaré ante tus trucos. Por mis hijos, enfrentaré cada verdad. El entorno cambió rápidamente. Un viento gélido sopló, llevando consigo los ecos de las almas atrapadas que lo rodeaban, susurros de advertencia pero también de esperanza. En ese instante, las sombras comenzaron a encogerse, como si su fuerza se desvaneciera ante la voluntad de un amor verdadero. Eso es. Usa tu amor, gritó el joven que había visto antes. Tu luz es más poderosa que cualquier sombra. Muéstrales quién eres realmente. Javier sintió que el peso de sus decisiones pasadas comenzaba a aliviarse. La imagen de su familia brilló con más intensidad en su mente. Repentinamente, las risas de sus hijos resonaron en el aire, como un canto de libertad que llenó su corazón de energía. Su amor se volvió un escudo contra la oscuridad que lo había mantenido cautivo. Se sentía ligero, como si todas las cargas que llevaba durante años se deshicieran, con cada paso que daba hacia la oscuridad, una certeza se cristalizaba en su corazón. Se acercó a la sombra con determinación. No voy a renunciar a la luz que me guía, voy a enfrentar mis miedos. Es hora de que la verdad salga a la luz. La sombra se retorció, intentando mantener su forma, pero Javier avanzó, decidido a desbaratar el juego eterno de la oscuridad. Esta es mi vida. Este es mi amor. Y no permitiré que tu caos lo consuma. Y cuando sus palabras resonaron en el aire, potencias invisibles comenzaron a vibrar al ritmo de su voz, sin más advertencia, la luz estalló en todo su esplendor, desbordando sombras y destruyendo los muros que lo mantenían separado de su familia. La visión de su casa le llegó como un susurro que renació del caos. Las paredes de aquel oscuro bosque comenzaron a desmoronarse, revelando un cielo despejado, y la risa de sus hijos, más real que nunca. Papá, ven a jugar, gritaron ellos desde el patio, luminosos y llenos de vida, las lágrimas brotaron en los ojos de Javier mientras corría hacia ellos. El abrazo que le ofrecieron, cálido y pleno, lo envolvía en un amor que nunca se había ido, solo había estado esperando su regreso. Lo logré, estamos a salvo, susurró, sintiendo que su alma se unía a la de ellos, como un hilo dorado que jamás podría romperse, el aire a su alrededor se llenó de risas y alegría, pero todavía había un oscuro resplandor en la distancia. Javier se giró, viendo cómo la sombra se retorcía, impotente, mientras el tanto de su poder se desintegraba. No puedes llevarte lo que no pertenece a la oscuridad. Este amor es eterno, afirmó, finalmente, la sombra se desvaneció en un remolino, llevándose consigo la angustia y el dolor que tanto había sembrado. Javier, por fin libre, se sintió renacer, en casa, el tiempo pasó, y las noches se llenaron de historias compartidas, de risas y de amor. Javier entendió que la batalla había sido solo el principio. Aún había miedos a enfrentar, pero no estaba solo.
Su familia brillaba a su lado, y ahora sabía que la verdad, aunque dolorosa, siempre iluminaría su camino hacia adelante. Los días siguientes, mientras condujo en su camión, el silencio de la carretera ya no le parecía aterrador. Sabía que la voz que le había atormentado solo lo había hecho más fuerte, y mientras la distancia aumentaba entre él y aquellos recuerdos oscuros, sonrió, confiado en que su amor lo llevaría siempre de regreso a la luz. Ahora, la vida de Javier no volvería a ser la misma. Había aprendido que el amor es la fuerza para enfrentar cualquier sombra, y esa lección seguiría guiándolo más allá de la oscuridad. Suspendido en el aire, un rayo de esperanza brillaba hacia el futuro. Era hora de vivir verdaderamente, sin miedo y con la certeza de que siempre hay luz esperando superar las sombras, y así, después de una lucha que lo transformó completamente, Javier encontró su paz, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. No te quedes fuera de nuestras historias. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte futuros relatos exclusivos. Dale al botón de like ahora mismo y asegura que el algoritmo nos favorezca. Queremos saber de ti, inundando la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también deben conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo.